Yo entiendo que no es la hora indicada para tratar un tema escabroso, si se quiere, pero aunque no fuera así, es delicado y con el calorcito de Panamá no muy dan ganas de dejar de hacer la siesta. Agradezco a la comisión organizadora que nos haya tomado en cuenta para participar en este congreso, dada la calidad de los expositores que se van a presentar y los temas a desarrollar. Entonces, la pregunta hipótesis es, ¿por qué es necesario o no un tribunal o corte constitucional? Cuando el legislador constituyente dispone que crear un tribunal constitucional y que funcionará sola y únicamente si el Estado de Derecho es real o auténtico, con una constitución pétrea a fin de que no pueda ser cambiada con facilidad. Esos realmente fueron los precedentes para tomar en cuenta el funcionamiento de un tribunal constitucional. El juez constitucional se presume que se caracteriza por ser especializado en la materia constitucional, a diferencia, por supuesto, del juez ordinario o juez civil o de cualquier otra materia que únicamente se refiere a su materia, a su competencia funcional o de la naturaleza que fuere. El desarrollo de la democracia y el Estado constitucional de derecho se entienden mejor desde la perspectiva de la justicia constitucional, ha dicho la doctrina, y principalmente Fixamudio, que es el profesor que todavía se encuentra vivo, de los más claros expositores y defensores del tema, porque el otro era Mauro Capelletti, ya que como establecía el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni determinada, la separación de poderes carece de constitución. Un tribunal constitucional requiere de una reforma constitucional o de una nueva constitución si se hace necesario por un golpe de Estado como ocurre en nuestros países. Y deberá funcionar como un órgano independiente de los tres poderes, fuera de los tres poderes, como ocurrió con el Tribunal Constitucional de Hans Kelsen en 1920, como veremos más adelante. Entonces, los tres poderes constitucionalmente estatuidos que tienen su función especial y el otro se encargará de su competencia, que es nada más y nada menos que la Constitución, con autonomía suficiente para que no sea controlado por las acciones y de los poderes que emanan para los otros organismos. Y por ser especializado, reduce el trabajo de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros, por la experiencia que hemos vivido, notamos el Tribunal Constitucional está recargado de trabajo. Solo empezó a funcionar y empezaron a llover las demandas de amparo. En todos los países ocurre eso.
Pero como nosotros tenemos un sistema mixto, el problema se agudiza porque tiene que ser también en el sistema difuso, que corresponde a la justicia ordinaria, de conocer acciones no directamente, no la acción directa, sino la inconstitucionalidad de alguna norma en particular que fuere mencionada o que la intente el demandante o el demandado hacer valer por acción o por excepción en cualquier estado del proceso, y la inconstitucionalidad directa con el sistema concentrado. De esa cuenta, se garantiza, por supuesto, la autonomía de ambos poderes. Lo que ocurre antes de entrar al fondo del asunto es que cuando hay corte de constitucionalidad, y eso nos lo dijo el profesor colombiano Rey Cantor en un Congreso de Derecho Procesal Constitucional en Guatemala, sentado al frente de la Corte Suprema, y les dijo: cuando existe un tribunal constitucional, la Corte deja de ser suprema, podrá ser cualquier otra cosa menos Corte Suprema de Justicia, porque agacha la cabeza y se atiene a lo que el tribunal le ordena. Y efectivamente, así ha ocurrido, porque después ya no les importó la situación en que los colocaba el Tribunal Constitucional. Por ello, no es posible que actúe de oficio o ex oficio, ni que sea tampoco una corte o tribunal activista, porque echa por los suelos toda la idea del legislador constituyente. Dice también el profesor chileno Juan Colombo que una constitución desprotegida jurisdiccionalmente es una carta incompleta. Un tribunal o corte de constitucionalidad debe ser un instrumento para la defensa de los derechos fundamentales y la supremacía constitucional. Leyendo en no hace mucho, en una columna de opinión referida a los problemas que mi país está confrontando a raíz del proceso eleccionario, decía, y eso es lo más natural que se pueda pensar también, que a lo largo de la historia los seres humanos han luchado incansablemente por la protección y defensa de sus libertades fundamentales, que son los derechos inherentes a la persona humana, que se traducen en esferas personales, intangibles e inalienables, que no pueden ni deben ser penetradas o invadidas por el Estado. El límite de la libertad es el abuso del derecho. Cuando el Estado invade las libertades fundamentales de las personas, es cuando se produce el abuso de derecho. Asimismo, los individuos y grupos, en reacción a la opresión experimentada bajo regímenes despóticos, han propugnado siempre por impedir y erradicar la concentración del poder, que es el principio de la dominación y del absolutismo, ya que un poder ilimitado e incontrolable siempre desemboca en la conculcación de los derechos fundamentales y, por supuesto, en una tiranía. Los regímenes con vocación
autoritaria y despótica tienen una particular predisposición hacia la concentración del poder público y por ello buscan relativizar o suprimir el principio de separación de poderes, así como de eliminar o erradicar los problemas interórganos. En la actualidad, en Guatemala, se está produciendo un choque de poderes, que es lo que habíamos nosotros tratado de soslayar o de evitar, donde la Corte no fuera tan accionista para no ser, tan activista para evitar que se pudiera haber ese choque de poderes. Ahora resultó que ni el presidente del legislativo o la Junta Directiva del Legislativo ni el presidente de la República quieren obedecer a algunas disposiciones de la Corte de Constitucionalidad y se ha indicado que lo que están haciendo es una violación flagrante al régimen constitucional de derecho que tenemos nosotros. Para conocer sobre cuál es para tomar la decisión de cuál es el mejor sistema, si el difuso o el concentrado, que al final verán ustedes que se tiene que acudir a los dos por la idiosincrasia de nuestros pueblos. El autor Eisenam dice que por la misma naturaleza de las cosas, la justicia de constitucionalidad es un espejo donde se refleja, aunque fragmentariamente sin duda, pero fielmente, la imagen de las luchas políticas supremas de un país, que precisamente tiene por efecto transformar en último análisis en litigios jurídicos o de derecho. Quiero hacer una breve referencia para las personas que son muy pocas, diría yo, que no conocen de dónde surge el sistema difuso de control constitucional, tanto el del difuso como el concentrado por vía judicial. Una visión relampagueante del tema referido al control de constitucionalidad nos traslada de inicio obligadamente a los albores del siglo XIX, cuando la naciente República de Estados Unidos de Norteamérica daba sus primeros pasos como Estado regido por una Constitución. En esos primeros años de vida se suscitó un serio conflicto político constitucional derivado de que el presidente de la República saliente, John Adams, poco antes de finalizar su mandato, nombró a 42 jueces, pero no hubo tiempo para entregar a todos ellos en su respectivo nombramiento. Entonces se quedó en el aire. Así, cuando entró el nuevo presidente Thomas Jefferson, algunos jueces, aunque ya estaban nombrados, carecían del documento formal para tomar posesión y que los acreditara como titulares de juez y calidad de jueces. Nombramiento que no les fue entregado por orden del al nuevo secretario James Madison. Uno de los jueces nombrados, que es Williams Marbury, por eso se recuerda a la controversia Madison-Marbury, acudió a la Corte Suprema de Justicia o a la Suprema Corte pidiéndole que le ordenara al secretario de Estado
que le entregara el nombramiento. Para ello, el demandante apoyó su petición en la sección tercera de una ley de 1789, Judiciary Act, que otorgaba facultades a la Suprema Corte para expedir órdenes a los órganos de autoridad. En síntesis, del planteamiento del célebre caso Marbury contra Madison, que a la Suprema Corte de Estados Unidos resolvió en 1803 con ponencia del juez Marshall. Aunque la sentencia se negó a girar la orden a Madison, se avaló el derecho de Marbury a recibir el nombramiento, pero esto no fue lo más importante, sino la tesis de que ninguna ley puede contradecir a la Constitución, ya que esta es, por sobre todas las cosas, la que está sobre sobre todo en las leyes ordinarias, y le da validez a todo el ordenamiento jurídico. La sentencia se fundó, en primer lugar, en el párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución americana, y que establece su supremacía en el orden jurídico. En segundo lugar, en el artículo 3.2 de aquella Constitución que otorgaba una serie de competencias a la Suprema Corte, poniendo de relevancia la parte que dice: la Suprema Corte conocerá en apelación de todos los casos señalados anteriormente, lo que fue interpretado por la Suprema Corte en el sentido de que no validaba la parte de la sección 13 de la ley 1789 que otorgaba competencia a dicha Corte para girar directamente órdenes a autoridades. De la parte fundamental de la sentencia se dice que, señaló Marshall, es una ley suprema que o no puede ser modificada por medios ordinarios o está al mismo nivel que las leyes ordinarias, y como cualquier otra ley se puede cambiar cuando les parezca al legislador. Si el primer término de la disyuntiva es cierto, entonces un acto legislativo contrario a la Constitución no es ley. Si el segundo término es cierto, entonces las constituciones escritas son intentos absurdos del pueblo para limitar un poder que por naturaleza no es limitado. De ese fallo se destaca lo siguiente, del fallo Marshall. Primero, la Constitución es superior a cualquier ley ordinaria y prevalece sobre cualquier otra ley que la contradiga. 2, los jueces tienen el poder y el deber de no aplicar las leyes que sean contrarias a la Constitución. Aquí es donde se deduce o se introduce el sistema difuso de constitucionalidad de las leyes. 3, la única garantía de los derechos individuales es el control judicial de los actos del Poder Legislativo y de los administrativos. Por supuesto que esa sentencia revela otras características notables. Por ejemplo, lo que señala el profesor Clemente Valadez acerca de que tal resolución tiene su premisa en un sistema democrático, lo cual es acertado porque la Constitución es resultado de la voluntad del pueblo, que está soberanamente por encima de todas las autoridades constituidas, por lo que es lógico que una sentencia como la de Marbury versus Madison sea importante y necesaria para conocerla en un sistema no democrático, pues. El control difuso de la Constitución.
El control difuso de constitucionalidad de los actos de autoridad es el más antiguo de los medios de control y de manera notable su utilización se halla ligada al criterio establecido en la sentencia Marbury-Mason. Y es el más antiguo, pero no muy lejos, no está muy lejos el control concentrado, porque esta sale en 1803 y el otro ya andaba en vigor en el siglo XIX. Por eso, como se ve, en 1803 se resolvió el asunto de Marbury y ya flotaba en el ambiente teórico la idea de que el control de constitucionalidad de los actos legislativos correspondía a los jueces, pero no cabe duda de que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia a la que venimos aludiendo, sentando sus reales en el derecho positivo, sirvió de disparador al control difuso de la constitucionalidad que desde entonces se volvió pan cotidiano en el ámbito jurídico de los Estados Unidos de Norteamérica, de donde ha sido exportado a muchos estados u otros países, principalmente a los de Latinoamérica, porque en cada caso son caracterizados propios. ¿Y qué se puede decir del control concentrado? El control difuso americano funcionó periódicamente como órgano durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX, pero después de la Primera Guerra Mundial, la Europa destrozada buscó con ahínco un nuevo sistema de control constitucional, más adecuado a la idiosincrasia de sus sociedades. El sector mayoritario de la doctrina reconoce en este nuevo sistema que implicó la creación de un nuevo tribunal, que el autor del mismo es el profesor Hans Kelsen, con la creación del Tribunal Constitucional, de acuerdo a las teorías que él sustentaba. De esa cuenta, que fue proyectada por la insigne figura del jurista Kelsen, pues aunque de hecho existen otros precedentes, como es el Tribunal Constitucional checoslovaco y, por supuesto, el austríaco, la opinión generalmente aceptada por la academia considera que las características de este control constitucional concentrado son las siguientes. En un sistema de control concentrado es un tribunal único, el Tribunal Constitucional, el competente para dirimir las controversias constitucionales. A diferencia del difuso, no pueden actuar todos los jueces. Cabe agregar aquí que dicho tribunal constitucional está protegido por un estatuto también constitucional que difiere del que protege al juez o tribunal ordinario, diferencia que se justifica por la mayor salvaguarda que aquel requiere respecto a los poderes públicos que contrae. Además, el Tribunal Austríaco de 1920 no formaba parte del Poder Judicial ni de los otros poderes de las últimas características señaladas. También se acepta dentro de este sistema que el tribunal dirime la materia constitucional de manera principal y directa, a diferencia del control difuso, donde la constitucionalidad se resuelve con motivo de otras controversias contrarias a esto de manera subyacente. Aquí transcribo a Faberó, que dice: los sistemas de justicia constitucional son muy diversos en cuanto a su organización. Sin embargo, hay una cierta homogeneidad en cuanto a sus misiones. La justicia constitucional
asume generalmente, cualquiera que sea su organización, 4 grandes tipos de misión. En primer término, el control de la regularidad el control de la regularidad, por ejemplo, de las elecciones y de las votaciones políticas, es decir, tanto las elecciones legislativas y presidenciales como las al referéndum. El respeto del equilibrio entre el Estado y las colectividades en aquel comprende una misión especial importante en un Estado federal o cuasi federal, pero que incluso en un Estado unitario como Francia no está vacía de significado. En cuanto a la proliferación de los tribunales constitucionales, tal parece que en este mundo de los seres humanos el derecho avanza con admirable giro. Por desgracia, siempre el derecho actúa o sale, a diferencia de otras ciencias, cuando se producen conflictos que afectan a los seres humanos. Por ejemplo, las catástrofes, las guerras, las hecatombes, pero causadas por el mismo ser humano. Esto fue lo que se produjo o sucedió a raíz de la Primera Guerra Mundial, en donde se crearon los primeros tribunales constitucionales, el austríaco, coetáneamente el checoslovaco y el de la República de Weimar. Pero tan plausible adelanto pronto se vio detenido por los preparativos o que ya se acercaba la Segunda Guerra Mundial, el conflicto de las grandes guerras. Nuevamente, así desde 1948 hasta la fecha, todos los países de corte democrático han institucionalizado tribunales constitucionales, aunque las diferentes denominaciones, variadas estructuras y diferentes anclajes de autonomía ya forman parte del sistema en países de América, Europa, Asia y África. Esa multiplicidad de tribunales hace reflexionar sobre si el acuerdo que tome el constituyente, si un tribunal queda dentro de la Corte Suprema, fuera de la Corte Suprema, de manera independiente, pero dentro de la Corte Suprema, o de manera independiente, fuera de los 3 poderes del Estado, de acuerdo a lo que decida el constituyente. Pero el problema grave es el autoritarismo que algunas veces se forma cuando se está de manera independiente, pero esto no se debe a la Corte de Constitucionalidad, sino a las situaciones que se producen en nuestros países que todavía seguimos conflictuados.